Nadie sale de casa. San Francisco ordena a sus más de 7 millones de habitantes no salir a la calle. El presidente Trump recomienda evitar reuniones de más de 10 personas, ni siquiera en casa, para frenar el avance del coronavirus. Buenas tardes. Los mercados siguen en pánico y hoy el Dow Jones registró su peor caída en 30 años. El presidente Trump admite que la economía puede entrar en recesión. Esta es nuestra principal noticia y además este lunes. Cada vez más paralizados, casi 35 millones de estudiantes se quedan sin ir a la escuela. Muchos dependen de la comida que allí reciben. Las medidas para frenar a la pandemia también dejan negocios cerrados y millones de latinos sin trabajo. ¿Cómo proteger su casa? Ventile la ropa que usó fuera. Mucho cuidado con el celular y la computadora. Les tenemos las recomendaciones de los expertos para mantener a salvo a su familia si usted no tiene más remedio que salir a la calle. Sí, gracias. Médicos virtuales. Las autoridades de salud piden a la población que utilice la telemedicina para reducir el avance del coronavirus y aliviar a los hospitales. Les decimos cómo funciona y cuáles son las ventajas de ver al médico por internet. Noticias Telemundo con José Díaz Balart. El coronavirus avanza y hunde cada vez más al país en un estado de preocupación generalizada que comienza a paralizar ciudades enteras. Miren esta imagen. Esto es Times Square, el mero centro del turismo en Nueva York. Está prácticamente vacío a esta hora. San Francisco es a partir de esta medianoche la primera ciudad que ordena a todos sus habitantes a permanecer en casa. Solo podrán salir al doctor o a comprar comida. En otros puntos del país, el panorama es similar. Escuelas cerradas dejan 35 millones de estudiantes sin clases. Puede que no regresen hasta el mes de agosto. Mientras, restaurantes, bares, negocios de varias partes del país permanecerán cerrados. Una ruina para muchos trabajadores latinos que allí trabajan. Y esto mientras las autoridades llaman la calma ante multitudes que arrasan con todo en los supermercados, sobre todo con el papel higiénico. La pandemia golpea cada vez más duro al país y aunque todavía no hay disponible la cantidad de tests necesarios para examinar a todos los posibles infectados, ya son más de 4,000 casos confirmados y más de 70 muertes en Estados Unidos. Y las medidas son cada vez más extremas para contener su avance, como la que hoy ha decidido la ciudad de San Francisco. Francisco Fajardo está con nosotros para ampliar esta noticia. ¿Cómo se ha tomado la población esta noticia, Francisco, que van a tener que estar en casa? ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Desde hace unos días ya se veían menos personas en las calles. Sin embargo, las autoridades aseguran que las medidas que se están adoptando hoy son históricas. Estamos hablando de las 7 jurisdicciones más grandes del área de la bahía al norte de California, incluidos San Francisco y Silicon Valley, las que le dicen a sus residentes no salgan de casa por las siguientes 3 semanas a partir de hoy a la medianoche. Ese es el mensaje claro, aunque las personas que realicen actividades esenciales o que tengan algún trabajo indispensable sí podrán hacerlo, porque hay que recalcar que bancos, gasolineras, oficinas de gobierno y por supuesto hospitales y supermercados permanecerán abiertos. Y ahí va el segundo mensaje de las autoridades: a ser responsables, a racionar los productos que consumimos para que pueda haber productos para todos. Así las autoridades esperan limitar la interacción social. Para quienes salgan de casa tendrán que estar a por lo menos 6 pies de distancia, incluso en las filas de súper, pero la idea original es que la mayor cantidad de personas se mantenga en casa. Se estima que serán unos 7 millones de personas afectados en esta zona. José. Francisco Fajardo desde San Francisco, muchísimas gracias. Y nos va a acompañar durante todo el programa el doctor Gustavo Ferrer, pulmonólogo y médico de cabecera de Noticias Telemundo, para ir contestando a todas las preguntas que van surgiendo. Doctor, gracias por estar con nosotros. Realmente
Estamos viendo el comentario y reportaje de Francisco Fajardo. La solución es quedarse en casa. Definitivamente, en la ausencia de un tratamiento específico, una vacuna, este tipo de enfermedades virales necesitan el aislamiento. ¿Qué tipo de cosas deberíamos estar empacando o preparando en estos momentos? Yo diría que son las cosas que están recomendando las autoridades de salud, las cosas básicas, alimentos básicos. No hay necesidad de almacenar una gran cantidad de comida, pues hay tiempo para eso. Doctor, usted se queda con nosotros durante todo este programa y por ahora el presidente Trump descarta una cuarentena nacional, pero ha anunciado nuevas medidas más severas. Se advirtió que la crisis por el coronavirus puede extenderse hasta julio o agosto. Cristina Londoño está en Washington con los detalles. Cristina, no es precisamente lo que esperábamos escuchar hoy, ¿no? Claro que no, José, porque las últimas recomendaciones las habían emitido hace menos de 12 horas. Quiere decir que están viendo la situación más grave de lo que ellos mismos pensaban. Y el equipo del presidente Trump le está advirtiendo al país que la lucha contra el coronavirus depende de que nos tomemos la crisis en serio. Especialmente los millennials, los jóvenes que se sienten invencibles y que siguen saliendo, no están limitando sus actividades. Dicen que ese desafío podría acabar costando miles de vidas. Tenemos un enemigo invisible, un problema que hasta hace un mes nadie habría imaginado, dijo el presidente Trump al anunciar las recomendaciones más drásticas hasta ahora para contener el coronavirus. Además de pedir que todas las clases sean en línea, sugirió evitar reuniones de más de 10 personas, viajes que no sean necesarios u obligatorios, beber o comer en bares, restaurantes o cafeterías. El mandatario y su equipo de contención aclararon que no son órdenes y que por ahora no están considerando toques de queda a nivel nacional, como han hecho en algunas ciudades y en otros países donde el contagio es más grave aún. En Italia están enfrentando situaciones en que tienen que decidir quién vive y quién muere por falta de equipos de respiración, dijo este doctor, temiéndose, como muchos, que esto pueda ocurrir aquí, en donde hay una escasez severa. We have stockpiles now where we're ordering tremendous numbers of ventilators, respirators, masks, and they're ordered and they're coming. El gobernador de Nueva York y otros han pedido que el ejército y las autoridades de emergencia construyan más centros de salud y adecúen hospitales carpa, ya que prevén que en cuestión de semanas los enfermos graves no van a caber en las camas disponibles. Nos estamos tomando edificios vacíos, estamos adelantando estrategias en ese sentido, pero esperamos que no sea necesario, dijo el presidente Trump. La mejor noticia que dio es que en Seattle ya están probando una vacuna experimental y la peor, que la crisis podría durar hasta julio o agosto. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Vemos, doctor, que uno de los principales problemas es la escasez de ventiladores mecánicos. ¿Hay alguna alternativa médica? Claro que sí, se pueden usar lo que le llamamos no invasivos. Estamos usando, parecido a las máquinas que se usan para la apnea del sueño, se pueden usar en casos más ligeros, menos severos, y se deja el ventilador para los más severos. Gracias. Desde hoy unos 35 millones de estudiantes están sin clases y como consecuencia miles de niños de bajos recursos se quedan sin el almuerzo escolar, que en muchos casos es su única comida del día. Javier Vega tiene el reporte. No sonará el timbre hasta nuevo aviso. Este lunes más de 35 millones de estudiantes en todo el país amanecieron a una nueva realidad. Según la última actualización, 35 estados del país han decidido cerrar sus escuelas públicas y hay al menos 69,000 planteles afectados, lo que también es un reto para los padres de familia. Tengo quien me la cuide, entonces se me hace un poquito menos difícil, pero pues para muchas mamás yo pienso que es muy difícil. Todo es un poquito más difícil, entonces muchas familias dependen en las escuelas para darle de comer a los niños. Para ayudarles, por ejemplo, escuelas de Houston, Texas y Pasadena, California, se convirtieron en centros de distribución de alimentos. Y es que a nivel nacional, según la organización Unidos US, casi 8 de cada 10 estudiantes hispanos dependen de los almuerzos gratis o a precio reducido. La educación en tiempos del coronavirus ocurre a veces a distancia, aunque tiene límites como la falta de tecnología o de acceso a Internet. En estados como Maryland y Nueva Jersey se entregaron paquetes con semanas de asignaciones, pero no todos los afectados tienen claridad. No nos han dejado tarea, por lo cual cogió
imprevisto, o sea, no sabían que iba a pasar esto en la escuela. Carmen y su hija viven en Nueva York, donde este lunes iniciaron los cierres en el mayor distrito escolar del país. Las autoridades se resistían a aplicar la medida para no afectar a los alumnos, pero dadas las circunstancias se calculaba que la asistencia podía caer en más del 50%. Pero el gobernador admite que no hay un plan de contingencia para seguir entregando, por ejemplo, desayunos escolares, y lo exigió a sus colaboradores a la brevedad. Pero no solo las escuelas, Nueva York está paralizado por el coronavirus y así lo evidencian sus calles, las calles de una ciudad normalmente vibrante y llena de actividad. Y además de los conciertos y las obras de Broadway canceladas, ahora los cines, los gimnasios, los bares, los restaurantes cerrarán a las 8 de la noche y a partir de mañana solo recibirán pedidos para entregar a domicilio. José, el mayor golpe a la industria de servicios, dicen los expertos, desde los ataques terroristas del 11 de septiembre. El reporte. Javier Vega, muchísimas gracias. Y con todo esto, los mercados han tenido su peor día en más de 30 años. La bolsa de Nueva York se desplomó más de un 12% y como veíamos, miles de negocios que emplean a latinos se están viendo forzados a cerrar temporalmente. Esto, por supuesto, tiene alarmados a los trabajadores que no saben si van a poder cobrar su próximo cheque. Francisco Cuevas está en Los Ángeles con las reacciones. Francisco, adelante. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Estoy en el este de Los Ángeles, específicamente en la avenida César Chávez. Regularmente este lugar está lleno de personas que salen de compras y también a los negocios a comer también. Bueno, la noticia de que muchos de estos restaurantes ahora tendrán que cerrar sus puertas o modificar sus horarios tiene a muchos preocupados y ha caído como un verdadero balde de agua, porque muchos de los afectados serán precisamente los negocios hispanos. Desde Nueva York hasta Miami, de Chicago a Los Ángeles, millones sienten ya los efectos del coronavirus. María Moreno hoy hacía tortillas conteniendo el llanto. Su negocio ya está sintiendo los efectos económicos. Como la gente no quiere cocinar, pues yo creo que ya mejor ahorita voy a cerrar. Lo que ya se cocinó, regalarlo y lo demás pues llevarme a mi casa para no cocinar en mi casa ya. La orden es que cines, teatros, gimnasios y restaurantes cierren sus puertas, pero lo que más preocupa son las restricciones a restaurantes, donde los hispanos son el motor que mueve esta industria. Cerrar todos los bares y las discotecas que no sirven comida y prohibir a los restaurantes que servir comida. Me está afectando, digo, porque mira, principalmente ahorita ya todos los clientes que se fueron. Maynor Ramos anticipa que serán semanas muy difíciles para él y sus compañeros. Muchos de nuestros compañeros no van a poder venir a trabajar porque los pusieron a descansar. En otra forma también pues no hay ingresos al restaurante porque la gente no vienen a comer. El gobierno federal anunció ayuda para negocios y para 159 millones de empleados que se verán afectados. A Ruth Flores le dijeron hoy que no fuera a trabajar y aún no ve ayuda alguna. Acaban de anunciar que van a cerrar y probablemente es que nos quedemos sin trabajo. No va a haber ingresos y pagar la renta, los biles, los niños en la casa. Vendedores ambulantes como Rolanda toman precauciones, pero no pueden dejar de trabajar. Si lo cierran, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Lo que diga el gobernador, si nos quitan, pues nos quitan. Ahorita estamos corriendo un riesgo. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Al regresar en Noticias Telemundo, medidas vitales para evitar que el coronavirus entre a su casa a través de su ropa, su celular o sus zapatos. Durante la pandemia, España y Canadá cierran sus fronteras, mientras los casos se siguen disparando. Si tiene que trabajar, salir a trabajar y exponerse a la contaminación, hay medidas muy importantes para no meter el virus a su casa. Lo más importante es cambiarse de ropa antes de entrar. Rubén Pereira nos explica. Cada vez que María llega a su hogar, lo primero que hace es desinfectar sus zapatos y dejarlos fuera de su departamento. Andando en la calle uno pisa todo y puede haber algo infectado, es por eso que trato de desinfectar los zapatos. También la ropa que viste en la calle la mantiene lejos de la que usa en su casa. La pone en una bolsa de plástico y la lava por separado. Además, desinfecta la manija de la puerta de entrada. Es muy importante protegerlos porque mis dos hijas y yo tenemos asma, entonces con facilidad nos podemos enfermar y la verdad estoy muy asustada.
Este especialista en infecciones asegura que no solo es importante desinfectar las manijas de las puertas, sino también la cocina, los baños y todos los espacios del hogar donde las personas tienen más contacto, incluyendo los aparatos electrónicos. Parece que el virus puede durar varias horas en una superficie hasta días, entonces es importante mantener limpias todas las superficies y también la ropa, pero especialmente las manos. Algo también importante, asegura, es abrir las ventanas para que entre aire fresco a las habitaciones. El virus se puede transmitir más en los espacios encerrados donde no hay mucha ventilación y las personas están muy cerca unas de otras. Como norma, en general, según los expertos, evite el contacto cercano con otras personas. Cuando estornude, hágalo de esta manera. No se toque ojos, nariz y boca. Y sobre todo, lávese las manos con frecuencia. Agua y jabón es suficiente. Pasos que Jesús siempre discute con toda su familia, lo más valioso en su vida, ya que él todos los días tiene contacto con decenas de personas en el supermercado donde trabaja. Trataremos de ayudarnos unos a los otros, porque si nadie hacemos nada, pues en realidad esto va a ser más grande. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. De nuevo con usted, doctor Ferrer. Importantísimo recordarle a nuestra gente que estas recomendaciones se aplican para todo el mundo, ¿verdad? Porque podemos ser contagiados o tener esto sin tener síntomas. Efectivamente, hay una población importante que son los que pueden pasar el virus sin tener síntomas. Es importante maximizar estas medidas higiénicas, lavar su ropa, limpiar la superficie, limpiar sus zapatos y dejarlo fuera. Todo esto es muy importante. Gracias, doctor. El número de casos reportados en el mundo ya supera los de China y los países afectados siguen extremando medidas. Entre ellos, Gran Bretaña, cuyo primer ministro Boris Johnson solicitó hoy el aislamiento a los mayores de 70 años. Un giro drástico teniendo en cuenta que hasta ahora no era partidario de esta medida. España, con casi 1.000 nuevos contagios en 24 horas, ha cerrado sus fronteras terrestres y solo dejará entrar a sus residentes por fuerza mayor. También Canadá ha bloqueado parcialmente sus fronteras. El primer ministro Justin Trudeau se encuentra en aislamiento luego de que su esposa diera positivo al virus. Y aunque todo Italia permanece en cuarentena, hoy se reportaron más de 3.000 nuevos casos. Y en México hay más de 50 personas infectadas y en los aeropuertos ya comenzó el caos. Más de 500 turistas se han quedado varados en Cancún sin poder volver a sus países. Entre los mexicanos crece el descontento por la falta de medidas de prevención más estrictas. Ayer mismo una multitud se reunió en un gran concierto en el Zócalo y al presidente López Obrador se le vio besando y abrazando a sus simpatizantes. La emergencia por el coronavirus ocupó buena parte del primer debate cara a cara entre Joe Biden y Bernie Sanders. Y ahí lo ven, primer gesto, en lugar de un apretón de mano, comenzaron con un choque de codos. Luego ambos coincidieron en criticar la respuesta del presidente Trump ante la pandemia. El ex vicepresidente aseguró que sacaría a los militares a la calle. Y el senador Sanders insistió que su plan de Medicare ayudaría a tener tratamientos más accesibles. Al regresar en Noticias Telemundo, se puede evitar la visita al hospital si presenta síntomas. Le vamos a contar sobre las consultas médicas virtuales. Muchos médicos están ofreciendo consultas por videollamada y están cubiertas por los seguros privados. La mejor alternativa para no ir a los hospitales en caso de que estén colapsados. Un resultado nos muestra cómo funciona. Doctor Vázquez, su próxima paciente está lista. A través de su pantalla, sin exposición al virus ni riesgo de contagio. ¿Tienes a alguien enfermo en tu casa, algún otro familiar? Tratar a sus pacientes vía remota es la mejor estrategia ante la pandemia del coronavirus. Uno puede entrevistar al paciente como si estuviésemos aquí en la oficina y uno puede entonces tomar una decisión. Mira, los síntomas que tú tienes sí ameritan que tú visites un sitio de cuidado un poquito más alto o que te vayas a una sala de emergencia. La telemedicina permite tanto a pacientes como a doctores mantenerse a salvo y evitar visitas a las salas de urgencia que podrían resultar en una expansión de la enfermedad. Debemos ser extra cautelosos al ir a un hospital, señala esta madre, que prefiere consultar a su médico a través de su celular antes de arriesgar a sus hijos. Esta opción está disponible en la gran mayoría de los planes médicos. Y frente a esta emergencia, la Casa Blanca anunció el martes que las aseguradoras privadas cubrirán el costo total de las consultas virtuales.
Esta tecnología no es nueva, pero aunque más de un 90% de los empleadores incluye la telemedicina dentro de sus beneficios, solo entre un 3 y un 10% de los empleados realmente los utiliza. En California, uno de los estados con más infectados, la organización Verily ha puesto a disposición a partir de hoy este test en línea basado en los criterios de las autoridades sanitarias. Aunque está limitado a ciertos condados, ayuda a determinar quiénes son elegibles para hacerse la prueba del coronavirus y dónde pueden hacérsela de manera gratuita. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Doctor Ferrer, sinceramente, ¿es tan efectiva esta telemedicina como la medicina presencial? Sí lo es, sobre todo en este tipo de casos que se necesita saber dónde enviar las personas, ¿no? En la telemedicina podemos ver al paciente, podemos conversar con ellos, podemos ver si tienen falta de aire, si no nos están diciendo algo, se puede presenciar a través del videocámara. Doctor Ferrer, muchísimas gracias por acompañarnos en estos tiempos, sin duda difíciles. Muestras de cariño se han repetido desde que los Duque llegaron al país para cumplir con sus últimos compromisos oficiales. Entre la población, a la alegría de verlos, se ha unido la tristeza